Hemos estado aprendiendo a través de estas semanas acerca de las falsas expectativas que hay acerca del conocimiento de Dios. Y una de esas falsas expectativas tiene que ver con el misticismo. Dios habla en sueño, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de visiones, pero también Dios nos habla a través de la persona de Jesucristo. Hoy le enseñaremos a través de la escritura bíblica cómo es que Dios trabaja con cada uno de sus hijos. Le invito a que hoy disfrute de este tiempo de la palabra. Quédese con nosotros. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Wow, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, Dios feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Y hoy qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y hoy qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Hoy día feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió, por siempre me cambió. Desde tiempos antiguos, siempre el misticismo ha acompañado a todos los hombres aquí en la tierra. Se creía que cuando moría un faraón, se introducía en su tumba una serie de ornamentos y cosas personales. Incluso se incluía a una persona que él tal vez amaría mucho, para que en el más allá pudiese disfrutar de todas estas cosas. Vemos cómo estos son cosas que nos parecen muy raras, ¿no es cierto? Pero los antiguos egipcios eran muy místicos. Los egipcios atribuían poderes a los animales, al sol, a la luna, al río Nilo
y estos eran sus dioses. Esto es misticismo. Nosotros también tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Vemos que cuando un gato negro se cruza por la calle, ya es significado de maldición. Cuando una persona está caminando por la vereda y pasa por debajo de una escalera, eso también es un símbolo de que algo malo le puede pasar. Otras personas buscan protección, tal vez creyendo en la pata de un conejo o tal vez en un amuleto como un cuarzo, y esto también es misticismo. El misticismo, en forma práctica, es querer tener contacto directo con lo divino o lo espiritual, a través de algún objeto o una creencia. Uno de los principios básicos del misticismo es que tienes que desconectarte del intelecto y de la razón para poder entrar en lo desconocido, para poder conocer lo espiritual o lo divino. El misticismo te dice: no pienses, no razones, piensa en blanco para que puedas ver las cosas que están escondidas y así entrar en cosas más profundas, cosas que son espirituales. El misticismo infiere su autoridad a través de la iluminación, a través de que podamos también oír esa voz interna. Entonces esta se convierte en nuestra fuente de autoridad y de verdad. Por eso hoy en día mucha gente puede decir que ha tenido encuentros con ángeles, que ha tenido encuentros con seres celestiales, y nadie puede cuestionar, porque para esa persona eso es verdad y eso es correcto. Vemos cómo el mundo sigue engañado, porque el misticismo cumple esa función de desviar los ojos de la verdad del Evangelio. La fuente de autoridad y verdad del verdadero cristiano es la palabra de Dios. Es necesario que comprendamos que solamente la palabra contiene la verdad absoluta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, la fuente de autoridad está en la palabra de Dios, es decir, está en su Hijo, está en Jesucristo. Nuestra fuente de autoridad no son las experiencias personales, no son los sueños, no son las visiones o las sensaciones, sino la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a la verdad. La palabra de Dios dictamina si una experiencia es de Dios o no es de Dios. En nuestra cultura latina vemos muchos casos. Cuando subimos a un taxi podemos ver que el chofer lleva una patita de conejo, por ejemplo. Esto para él le parece algo importante porque les da seguridad o tal vez suerte. En otros casos podemos ver que hay sábila que están en las puertas de la casa. ¿Por qué? Porque piensan que con la sábila van a tener una protección muy especial. En la cultura latina podemos ver mucho misticismo. Estas cosas hay de muchas formas y muchas maneras. El misticismo busca la verdad en los sentimientos, en las experiencias personales, en las sensaciones, en las ideas de su imaginación. Busca también la verdad en la voz interna. Por eso muchas personas se dejan guiar por lo que sienten, por esa voz interna, por eso algo que les habla. Eso también es misticismo. La verdad es que casi siempre nuestra voz interna nos engaña, nos dirige hacia el pecado, como dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
No podemos llevar nuestras vidas pensando de que si nosotros sentimos algo es porque eso es correcto o eso es verdad. La palabra es todo lo contrario a lo que uno pueda sentir. Ya habíamos dicho que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y es a través de la palabra que nosotros podemos tener la seguridad de la verdad. Muchas personas dicen, yo siento que algo va a pasar, o yo siento que esto es así. Toda persona que siente algo pero va en contra de la palabra de Dios es un sentir engañoso. En pocas palabras, el místico no encuentra su fuente de verdad y autoridad en la palabra de Dios, pero el verdadero cristiano encontrará en la palabra de Dios la verdad. Leamos lo que dice Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. También en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo no podemos confiar en nuestras experiencias personales. No podemos confiar en lo que sentimos, no podemos confiar en ninguna clase de objeto, solamente en la palabra de Dios. Como creyentes no podemos ir a fuentes fuera de la palabra de Dios. Es necesario que confiemos en la verdad del Evangelio. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los falsos maestros en Colosas estaban sumergidos en el misticismo. Ellos creían sí en la verdad de las Escrituras, pero también necesitaban creer en algo más. Ellos aceptaban la obra de Dios, pero ellos creían que tenían que añadir tal vez algún medio más para poder conocer las cosas más profundas o más altas. Para detectar el error del misticismo, tenemos que estar atentos a lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 2, del 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. En vez de estos falsos maestros aferrarse a la verdad de Cristo, iban añadiendo cosas como por ejemplo que los ángeles de alguna otra manera se le han manifestado y que por medio de ellos también podemos alcanzar las cosas de Dios. Se agarraban de cosas que supuestamente habían visto o habían oído, pero realmente esto es la práctica del misticismo. Estos falsos maestros se jactaban de las experiencias que tenían. Entonces, muchas personas de ese tiempo se enfocaban en ellos, pensando de que estos eran más espirituales. El misticismo realmente es un verdadero problema. El misticismo hasta el día de hoy nos sigue afectando, porque el misticismo rechaza la razón por la experiencia. Entonces la línea entre la verdad y la mentira es borrada. El místico lee la Biblia y dice es verdad. El místico tiene una experiencia supuestamente sobrenatural y dice esto también es verdad. El místico siente algo y también lo pone al nivel de la verdad. Estas cosas se entremezclan y esto no conduce a la verdad de Dios. Y es que el hombre ciertamente ha abandonado la palabra de Dios, por lo cual va a perecer. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por más que el hombre pretenda buscar en otras fuentes las cosas divinas, si no toma en cuenta la palabra de Dios, si no cree que Jesucristo es todo suficiente, entonces nunca podrá hallar la verdad. Nunca podrá entender realmente su estado, cómo él se encuentra delante de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros podamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Todo aquel que pone su confianza en Cristo y absolutamente en Él, ciertamente no caminará en confusión. Podrá ver su condición delante de Dios y procederá al arrepentimiento. Este mundo se ha llenado de misticismos y muchas creencias para que el hombre no pueda poner su mirada en la verdad de la palabra de Dios. Ya lo habíamos dicho anteriormente, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. No hay otra forma, no hay otra manera. No es a través de experiencias que tú vas a alcanzar las cosas de Dios. No es a través de tus sentimientos. No es a través de objetos o medios por el cual tú vas a tener la seguridad de Dios en tu vida o la paz de Dios en tu vida. Todas esas cosas son misticismo. Abandonemos nuestros caminos y nuestras creencias y confiemos en Cristo Jesús. Las Escrituras nos revelan quién es Cristo. Y una vez que nosotros podamos comprender quién es Él, ciertamente podremos rendir nuestro corazón a la verdad. Esta obra solamente la puede hacer Dios. Él es el que hace que nuestros corazones se transformen. Y solo se logra por el oír la palabra de Dios. Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero animarles en esta hora, ciertamente, que puedas reconocer tu necesidad de la verdad. Recuerda que Cristo dijo que es la verdad. Abandonemos todo lo demás. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Oremos. Te doy gracias, Señor, por esta hora. Gracias por permitirme oír tu palabra en este tiempo. No sabía que yo era una persona mística. No sabía que practicaba estas cosas. Lo hacía solamente porque me lo enseñaron. Te pido ahorita mismo que me ayudes, Señor, a abandonar estas y poder empezar a poner mi mirada en ti y a confiar en tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a que escaneen el QR que aparecerá en sus pantallas y así podremos estar en contacto. Dios los bendiga. Espero que haya disfrutado de la palabra de Dios y que muchas interrogantes que han habido en su vida hayan sido dilucidadas. Es decir, que hayan sido aclaradas para que usted pueda continuar en este ánimo de seguir conociendo a Dios a través de la Escritura. Dios le bendiga.